Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas. Apaga el verano con los splits. Midas. Compromiso Láser Import. Coexma. Creando ambientes corporativos desde 1998. Cabipal. Metalmec, una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Cells, la marca de agua que garantiza todos los procesos de calidad hace más de 40 años. Cells, somos agua. Taxit, la forma sencilla y 100% digital de presentar tus impuestos, como IVA e IRP. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche vamos a hablar de una problemática, la pobreza. Vamos a hacer una radiografía para conocer el interior de los asentamientos y de los bañados que conforman ese cinturón de pobreza urbana que rodea Asunción. ¿Cómo es vivir dentro de un asentamiento o dentro de un bañado? ¿Cuáles son las expectativas o las condiciones que necesitan quienes nacen o quienes viven en esos lugares para dar ese ascenso social que les permita dejar atrás la pobreza? Para conversar sobre estos temas, el invitado de esta noche es el padre Pedro Velasco, sacerdote español dominico, que lleva más de 40 años en el Paraguay trabajando, conviviendo y compartiendo la vida con los más necesitados, con los más humildes. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el padre Pedro Velasco, aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Te quiero presentar esta aplicación. Se llama Taxit. Taxit es una aplicación que te permite presentar tus impuestos como el IVA o el impuesto a la renta personal de forma rápida, fácil y 100% digital. Con Taxit no solamente conoces el estado de tus impuestos, también puedes llevar un registro de tus ingresos y egresos y además Taxit pone a tu disposición un equipo de asesores para aclarar tus dudas o tus consultas. Baja la aplicación de Taxit o ingresa a www.taxit.com.py. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. Ya regresamos para conversar con el padre Pedro Velasco. Ir al sauna está bien, pero que tu casa sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Import. Ya estamos en compañía del padre Pedro Velasco. Padre, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Líderes. No, muy buenas noches a ustedes y por tener la oportunidad de compartir algo de mis experiencias. No sé si serán muy interesantes, pero en fin, todo Por supuesto que sí. Padre, 2 minutos. Cuénteme en 2 minutos su historia. ¿Usted es español?
padre dominico. Exactamente. ¿Cuántos años en el país? Soy español, soy dominico, ¿verdad? Y pisé Paraguay en 1971, pero vivo permanentemente en Paraguay desde 1976. Es decir, ya 48 años. Ya digo, vine en aquel momento. En España yo estudié filosofía en Barcelona, hice la licenciatura en teología en la Facultad de Valencia y a los 23 años me ordené de sacerdote. A los 23 años. A los 23 años. Y hasta los 25 terminé mis estudios de licenciatura y me ofrecí para venir a América, creyendo que no me lo iban a tomar muy en serio, porque era muy joven, pero el provincial, mi superior, cuando le dije que me podía ir a América, en menos de medio año ya me puso en el barco Julio César en Barcelona y ya estaba yo enfilado hasta América, ¿no? Y acá estuve, ya digo, desde el 76, viví en La Crucita hasta el 85. En el barrio Sajonia. En el barrio de Sajonia, Carlos Antonio López, que era muy diferente de ahora, ¿no? Claro. Está el Palacio de Justicia, estaba el Hospital de Infecciosos en aquel tiempo, que ahora está en la avenida en Venezuela. Cierto. Y ahí estuve desde el 76 hasta el 85, prácticamente 9 años. En esos 9 años trabajé mucho con los universitarios en la Universidad Católica. Hice una carrera de sociología. Justamente comencé la carrera de sociología cuando se abrió. De la primera promoción de sociología de la Universidad Católica. Y terminé cuando el presidente Stroessner la cerró. Así que aproveché bien esos 4 o 5 años, ¿no? Y después estuve en Madrid en el año 80 haciendo estudios complementarios de sociología. Y ya me vine, en el 80 volví, continué trabajando mucho en la Universidad Católica. Fui director del Departamento de Pastoral de la Católica con Monseñor Ismael Rolón. A mí fue una experiencia muy hermosa, muy gratificante trabajar con él. Y hasta que me mudé al Bañado, ahí, como digo, estuve esos años anteriores al Bañado, trabajé mucho con universitarios y en la Universidad Católica, ¿verdad? Bueno, mi historia es así. Correcto. Nosotros somos 6 hermanos, yo soy el mayor y mi padre quedó viudo a los 45 años. Y cuando terminó, porque yo digo que mi padre era, lo digo, la gente así se queda un poco expectativa, digo, mi padre era un adicto. Era adicto a la solidaridad y adicto a la enseñanza. Vivió su profesión de maestro, pero lo llevaba en el alma, ¿no? Y también solidario, desde que yo me conozco, gestos enormes de solidaridad. Cuando él quedó viudo y se jubiló, vino a verme y me dijo, ¿te podía ayudar? Y dije, sí, puedes ayudarme. Se vino y estuvo 14 años trabajando en el Bañado conmigo, hasta pocos días antes de morir. Correcto, padre. Su padre era solidario. De allí usted hereda esa relación muy fuerte que usted, cómo une usted el sacerdocio con la responsabilidad social. ¿Con quiénes era su padre solidario? Con los más necesitados en España. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los más necesitados de España y los pobres que usted vino a encontrar aquí en el Bañado, que subieron todos al barrio Sajonia con aquella gran inundación del 83? ¿Cuál es la diferencia entre esos pobres de Europa y esos pobres que a usted lo motivaron tanto? Sí, la situación es diferente, ¿no? Porque yo viví en España en pueblos muy humildes, muy sencillos, hasta que mi padre se trasladó a Valencia ya, y ahí estuvo ya muchos años, ¿verdad? Pero yo nunca pasé hambre, por ejemplo.
la enseñanza era una enseñanza en escuelas sencillas, humildes, pero de relativa calidad, ¿verdad? Entonces, es muy diferente de una zona marginada donde hay miles de personas, donde las comodidades mínimas no se dan, donde hay gente que pasa hambre, donde, bueno, no digamos la tragedia de las inundaciones, ¿verdad? Es decir, siempre la pobreza tiene características similares. Porque la pobreza es carencia de derechos básicos fundamentales, ¿no? Uno es pobre porque no tiene los ingresos adecuados para enfrentar una vida digna, ¿verdad? Y uno es pobre porque su acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda es deficiente. Pero la deficiencia de un campesino español a las deficiencias de un bañadense son muy diferentes. En el bañado, o sea, en el campesino español, como digo, todos iban a la escuela. Analfabetos no había. Mi padre era maestro, además, como digo, era una persona muy solidaria. En una ciudad que vivimos, en Salamanca, con otro sacerdote, tan Quijote como mi padre. Entonces dijeron, no, pero ¿cómo no van a estudiar estos chicos bachiller? Entonces hicieron un colegio y mi casa era un internado de 30 niños de los pueblos de alrededor, ¿no? Y mi madre y mi padre pues eran los padres, los cocineros, los maestros, los profesores de aquellos niños, ¿no? Entonces siempre tuve esa inquietud de hacerlo lo máximo para que la gente pudiera progresar, ¿no? Me acuerdo que pagaban también sus clases trayendo cosas del campo, trigo o alubias, tal, o sea, en especies pagaban porque no tenían. Esas cosas yo las viví en mi familia desde joven, ¿no? ¿Es usted también un adicto a la solidaridad? Bueno. Posiblemente de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Claro, pero sí, de todas formas, somos 6 hermanos y no somos los 6 iguales. Correcto. Para empezar, solamente yo soy sacerdote, no somos 3 varones y 3 mujeres, ¿verdad? Padre, usted estaba en la crucecita a principios de la década del 80 y posteriormente ve a mucha gente armando carpas en las veredas, tratando de huir de aquella gran inundación de 1983. Eso lo conmueve a usted profundamente, al punto que compra una casa en el bañado Tacumbú para que, terminada la crecida y cuando toda la gente volvió, usted decidió acompañar a la gente y vivir con ellos. Sí. ¿Es cierto que la casa le costó 280.000 guaraníes? Sí, tengo todavía los documentos oficiales, una hoja de cuaderno con mi vecino, donde se me venden las mejoras, porque claro, el terreno es municipal, se me venden las mejoras de tantos metros por tantos metros, ¿verdad? En 80.000 guaraníes. 80.000 guaraníes, lo tengo y usted se mudó ahí. Sí. Eso fue en el año 85. 85. Es decir, estamos a punto de cumplir 40 años. Ahí me di cuenta de lo relativo que es todo. Yo aterricé en el bañado. Antes de comprar esa casa, viví medio año en un alquiler en otra casa más pequeñita todavía. Y me fui en moto, pues yo tenía moto en aquel momento, ¿no? Y me acuerdo de una anécdota que siempre la recuerdo. Qué relativo es todo, menos la vida humana y la dignidad de la persona. Lo demás todo relativo. Me fui en la moto y me llevaba unas cuantas cosas, una cocinita, unos baldes, una tal, ¿no? Me acuerdo 2 niñas me veían admiradas y decían, qué lindo, pero veían una cuchara nueva, una cacerola nueva, un balde nuevo, era una cosa maravillosa. Yo digo, qué relativo es todo. Padre, han pasado casi 40 años. ¿Le molesta que se le llame Bañado Tacumbú? ¿Quiere que se le llame de otra manera a ese barrio? No, Bañado Tacumbú, sí. Es correcto. Yo soy bañadense. Yo me considero un bañadense más. Padre, descríbame
Hoy, 2024, ¿qué tipo de pobreza hay en el Bañado Tacumbú? ¿Hay una pobreza donde la gente no tiene que comer y puede pasar un día o 2 días sin comer? ¿O no hay una pobreza de no tener que comer? Porque comen, la pobreza tiene que ver con falta de acceso a energía eléctrica o la precariedad de las casas de chapa. ¿Qué tipo de pobreza hay en el Bañado Tacumbú? La pobreza también va cambiando con el tiempo, ¿verdad? Es por eso. No es la misma pobreza cuando yo fui. Exacto. En 1985, cuando yo fui al Bañado, no había más que un camino de tierra. No había agua potable. La luz llegaba a los primeros barrios del barrio, o sea, al 20%. Casas, el 80% eran casas de cartón y de madera, ¿no? Es decir, ese es el barrio en el que yo fui. Ahora uno va al barrio y es otra cosa, ¿no? Entonces también la pobreza tiene sus evoluciones, ¿no? Y esas evoluciones se deben a muchas causas, ¿verdad? Probablemente que un gobierno o el tiempo pasa y algo se hace, algo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que, claro, en 40 años de una sociedad que evoluciona racionalmente y bien, pues el progreso puede ser de 1 a 100. Y cuando eso no funciona, pues el progreso es de 1 a 20. El progresó, claro. Exacto. Pero no dice todavía. Ahora, lo que usted me dice, por ejemplo, cuando yo fui ahí, el 80% eran casas muy precarias. Nosotros, en la organización que hicimos en la parroquia, CAMSAT, se llama Centro de Ayuda Mutua, Salud para Todos, hemos construido más de 500 viviendas. Por ejemplo, el agua corriente se llevó ahí con un proyecto con una institución, una ONG española y la ECI, la Agencia de Cooperación Española, ¿no? Y pusimos agua corriente a 1.500 familias. Y todavía ayudamos para que en el Bañado Sur, otro barrio que nos sobraba plata, pudiéramos hacerlo, ¿no? Entonces, ha habido un montón de cosas que se han ido haciendo, ¿no? En este momento, el Bañado ya es muy variado. Yo diría que cuando yo fui, el 90% de la gente era muy, muy pobre. Ahora, por ejemplo, hay gente que trabaja en puestos públicos, ¿verdad? Aunque sean muy, muy sencillos, de barrenderos de la municipalidad, etcétera, ¿no? Entonces, hay gente que tiene su pequeña profesión, hay almacenes, ahora hay, por ejemplo, 6 astilleros. Cuando yo fui no había ningún astillero en el Bañado, eso era el río. Ahora no vemos el río. Nos enteramos que el río cuando nos inunda. Si no, ya está todo tomado por los astilleros. Ahí ha habido una falta de problema también de la marginación, es que estamos marginados de la planificación ciudadana y estamos marginados de las leyes. Un barrio pobre, marginado, no hay ley. La gente hace lo que quiere. Y eso, privar a las personas de la ley, ya es privarles de un elemento fundamental para funcionar humanamente, ¿no? Entonces, ¿qué ley hay? La ley del más fuerte. Yo construyo acá, pongo la casita aquí, atropello el camino, lo pongo donde hay un arroyito y tapo el arroyito y no hay ley. Claro, sin ley no se puede funcionar y todo se hace más difícil, todo se hace mucho más problemático. Entonces, cuando yo fui ahí, como digo, la pobreza se notaba mucho más porque las carencias eran mucho más grandes, ¿no? Ahora hay un sector que trabaja en los astilleros, hay gente que tiene trabajos en la ciudad. Siempre la ciudad tiene más recursos que el campo, lamentablemente. Porque el campo podía ser una fuente de recursos muy grande y parar la emigración que estamos teniendo, que es inmensa en Paraguay. Pero como lo que hay, la gente viene. Y yo tenía una vecina, por ejemplo, que vino porque su hijo tenía problemas
físicos para caminar, y donde él ya vivía, en Arroyo Sestero, más adentro, no había escuela, no había hospital, no había medicina, no había nada. Ahí por lo menos conseguí una silla, siempre algo había, ¿verdad? Entonces, la pobreza, como digo, va cambiando. Okay. Pero ahora, en este momento, usted me dice que en el Bañado hay gente que pasa hambre. Hay gente que pasa hambre. En este momento. Ahora, no son el 100%, a lo mejor son 10%. Okay. Pasan hambre. Hay gente que yo me encuentro, a veces me he encontrado con anécdotas como llamarme por la noche una persona llorando, una señora, y decirme, me da vergüenza, yo nunca pido, pero a mediodía no pude dar de comer a mis hijos y esta noche no tengo nada para darles. Vengo a pedirles si me puede ayudar. Me lo decía con un dolor terrible, como diciendo, yo no tendría que estar pidiendo. Entonces, hay situaciones así. Luego hay gente que no pasa hambre, pero no come lo que tiene que comer. Es decir, sí, no come 1 o 2 veces al día, pero no es la alimentación que... Una cosa que me extrañó mucho cuando yo fui al Bañado fue cómo, sobre todo las mujeres, ¿verdad?, que son las líderes de los bañados, realmente son heroicas y son las que llevan el 90% de las cosas que se hacen para superar la situación. Pero yo me acuerdo que una cosa que me impresionó mucho fue cuando vi cómo se deteriora el físico. Yo a veces iba tenía un escarabajito y salía para dar clases y tal, ¿no? Y con una señora, yo digo, estoy hablando con mi abuela, ¿no? Y le preguntaba, ¿cuántos años tiene? 50 y tantos. Digo, es más joven que yo. Tremenda la vida, cómo deteriora a las personas. Y otra cosa que me impresionó mucho cuando fui al Bañado fue la muerte de los niños. Ahora, por ejemplo, eso es mucho menos. Ha disminuido. Ha disminuido eso muchísimo, ¿no? Pero cuando yo estuve, era raro el mes que no enterraba 4, 5, 6 angelitos, que llaman en el barrio, angelitos, ¿no? Y también me di cuenta de que la religión puede ser un elemento que puede contribuir al desarrollo de la gente. Yo creo que ahí hemos hecho mucho en ese sentido, pero también puede contribuir mucho a la resignación y a la pasividad de la gente. También me llamó mucho la atención cuando yo iba a rezar por un angelito, ¿no? Y me decía la familia, si Dios quiere, es la voluntad de Dios, ¿no? Y yo decía, está en una laguna llena de mosquitos, no tiene agua corriente, viven entre cartones. Que Dios quiere y que muere por la voluntad de Dios, muere por este desastre social en que viven, ¿verdad? También eso lo trabajamos mucho. ¿Cuántas familias viven en el Bañado Tacumbú? El último censo que hicimos en el 17 eran 2.517 familias. Y equivale a... Unas 10.000 personas. Unas 10.000 personas. Es una parte del Bañado Tacumbú, digo, del Bañado Sur. Correcto. Una parte. Correcto. Ahora, ¿cuánta gente era hace 10 años atrás? Cuando yo fui eran 1.000 familias. Ahora, casi la tercera parte. Ha habido un crecimiento muy grande. También otra imagen rara que tiene la ciudadanía es que en los bañados no hay movilidad social. Hay movilidad social. Hay mucha gente que sale y hay mucha gente que viene. La gente que accede a un mejor nivel de vida se va. Y se va a Roque González, se va a Lambarés, se va al Extrarradio de Asunción, ¿verdad? Compra un terrenito, ¿verdad? Yo lo comprendo. Y a cuánta gente hemos ayudado a progresar y luego se van, y me parece muy bien. ¿Quién va a querer vivir en un barrio donde no hay agua, donde no hay luz, donde se inunda, donde es normal? Pero sale gente, y salen 2 y vienen 3. ¿Quiénes vienen? ¿Son personas que están dejando el campo? Claro, viene gente del interior. Ahora ya no tanto, ahora ya vienen más gente de clase media que se empobrece, que pagaban un alquiler y ya no
no les da para pagar alquileres, entonces vienen al bañado, y mucho también por crecimiento demográfico. Y hay mucha gente ahora, cuando yo fui al bañado, yo creo que el 60-70% era gente del interior, ¿no? Bien. Ahora yo creo que ya el 60% ya son gente que nació en Asunción. Padre, ¿cuál es la relación que existe entre los bañadenses del bañado Tacumbú y el trabajo? ¿En qué trabajan? ¿Trabajan en oficios, en chiquitaje, o pueden llegar a tener un trabajo en blanco, pagando IPS y con un sueldo mensual? La gente que trabaja con un sueldo mensual legal, o sea, que gane el salario mínimo, 2.800.000, ¿verdad? Y que está en IPS, ¿no? Yo no creo que llegue al 15%. Okay. No creo que llegue al 15%. Y lo cual quiere decir, hay gente que no tiene IPS, no tiene nada, tiene un nivel de ingresos relativamente interesante. Por ejemplo, los almacenes grandes que hay, bien. Pescadores, por ejemplo, los 2 o 3 que son patrones y que tienen más canoas y alquilan y demás. O sea, hay algunas profesiones que tienen un tallercito de motos o lo que sea. Hay un grupito de gente que están también en blanco, o sea, no están formalizados, porque hoy día también formalizarse, las leyes de la formalización no son muy adecuadas, y entonces a veces el que sin formalizarse subsiste, formalizado, ya no puede subsistir. Entonces, hay esos problemas, ¿no? Hay gente que se formaliza. Yo hoy pagué a una persona que hizo una obra para nuestra organización. Cierto. Y me impresionó porque era un chico que yo conozco de pequeñito, ¿no? Y ahora ya él trabaja en herrería y tal, y me vino con su factura legal y tal. O sea, también eso nosotros hemos hecho mucho para que eso se haga lo más posible, ¿no? Qué notable eso, padre. El que subsiste con un trabajo en negro, formalizado, no subsistiría. Sí, hay muchos que es así. Porque ya tiene que pagar impuestos, tiene que pagar a un contable, o sea, hay una serie de cosas que no le dan. Es decir, le da para mantener su negocio y subsistir, ¿no? Correcto. Y luego está en nuestro barrio el problema de las inundaciones, que son terribles. Porque ahí te desabarata todo, y durante 4, 5, 6 meses ese que vendía vende menos, ese que tenía un taller se quedó sin el taller. Es decir, es un aditamento a la pobreza. Los bañados tienen el problema grave, no es la inundación, yo siempre digo que es la pobreza, pero la pobreza de los bañados tiene un aditamento más, la inundación. Entonces yo desde que fui ahí, primero hice un esfuerzo por conocer a la gente, ¿no? Porque cuando yo aterricé en el bañado Tacumbú parecía un marciano, me faltaban los cuernitos nomás. La gente decía, que se le ha perdido a este señor acá, ¿no? Entonces, pero pasé 1 año o 2 escuchando, me decía, ¿y qué hace usted? Y no hago nada, estoy. Es decir, porque creo que cuando queremos hacer algo con la gente pobre y con el pueblo, lo primero que tenemos que hacer es escuchar y comprender y saber su situación. El que va allí de maestro y vaya dando recetas y creyendo que se las sabe todas, creo que es una equivocación gravísima. Entonces yo tuve la buena idea de pasarme 2 o 3 años sin hacer casi nada, pero estando con la gente y viviendo con ella. Y después dije, bueno, ¿qué es lo que la Iglesia tiene que hacer en esta situación? Y yo dije, lo primero que tengo que hacer es trabajar para que socialmente la gente pueda mejorar su calidad de vida. Es decir, ser cristiano, evangelizar, es querer una vida digna para todos. Y la vida digna para todos en la extrema pobreza comienza con la alimentación, comienza con el estudio, comienza con la formación, comienza con la vivienda, comienza con la organización de la gente. Eso es lo fundamental. ¿Qué evangelio voy a predicar viendo que la gente pasa hambre, que la gente no tiene escuela, que la gente no tiene? Y eso a mí no me interesa. Entonces nosotros hicimos una experiencia muy interesante, que es hacer una organización
social que nace en la parroquia, pero que es del barrio. No es una asociación parroquial. Es una asociación que nació en la parroquia, que la mantenemos, que estamos ahí, pero el coordinador puede ser un ateo. El administrador puede ser una persona que es de la iglesia evangélica. Es la gente del barrio. CAMSAT, CAMSAT. Centro de Ayuda Mutua, Salud para Todos. Salud para Todos. Padre, ¿somos los asuncenos o los paraguayos muy prejuiciosos con respecto a quienes viven en situación de pobreza? Sí, sí. Bueno, yo creo que pasa en todo el mundo. Adela Cortina, una gran filósofa de ética de España, acaba de escribir un libro hace 2 o 3 años, La oporofobia, es decir, el desprecio a los pobres, la discriminación de los pobres. Creo que ese es un mal universal, pero en el bañado, acá en Paraguay, se nota mucho más, porque dentro de la pobreza sabemos que en Paraguay el campesinado es pobre, sabemos que el indígena es pobre, también el indígena es muy discriminado, ¿no? Pero el de los bañados ya es el colmo, ¿no? Ahí es la zona roja de Asunción, ¿no? Entonces, una experiencia linda mía también es la gente del bañado oculta que es del bañado, ocultaba, ahora oculta menos, ¿no? Entonces cuando dicen, ¿dónde vives? En Sajonia. No dicen en el bañado, porque les da vergüenza decir que yo soy del bañado. Me acuerdo que hace 15 años así, con una persona que trabajaba en esta CAMSAT, esta asociación, me decía, después de que hicimos un camino interesante, me decía una vez que íbamos al banco, era la administradora de CAMSAT, y me decía, país, yo antes me daba vergüenza que era del bañado Tacumbú. Ahora cuando me preguntan, yo les digo, soy del bañado Tacumbú. Y en el bañado Tacumbú estamos haciendo esto, esto y esto y esto. Y digo, qué maravilla. Porque hay una discriminación muy grande. Okay. Y de hecho hay taxistas que la gente del bañado quiere ir en taxis o en Uber o tal. Y no ingresan. Y no ingresan. Padre, le comento 2 estigmas que se escuchan mucho y que están vinculados con la pobreza y de los bañados, y usted me da sus reflexiones al respecto. Primero, son vagos. Una persona que trabaja en el área de limpieza te dice, me voy el lunes a tu casa, no aparece. O una persona que va a pintar, o un jardinero, el lunes estoy en tu casa, no aparece. Estigma 1, son vagos. Estigma 2, son violentos. Son violentos porque tal vez esa es la forma a través de la cual ellos pretenden ganarse respeto, o son violentos tal vez porque esa es la forma de vengarse de aquellos que tienen mucho, de aquellos que tienen los que ellos no pueden tener. Así que vagos y violentos. 2 estigmas muy vinculados desde afuera hacia quienes viven en el bañado. Sí, lo primero que tendríamos que hacernos una pregunta más fundamental. ¿Por qué en los bañados hay gente vaga y violenta? No solamente decir, es como uno que está enfermo. Uno dice, este señor está desnutrido. Sí, pero la pregunta más radical es ¿por qué está desnutrido? Porque decir es desnutrido y por tanto no sirve para nada, ya no se le puede sacar mucho provecho, ya no tiene futuro. Bueno, pero te olvidaste de la pregunta fundamental. ¿Es desnutrido porque él quiere? ¿Es desnutrido porque él o es desnutrido por unas causas que están fuera de él y que si somos decentes y si somos personas no solidarias, yo digo muchas veces no hace falta ser solidario para querer la justicia, basta con ser una persona decente, para decir quiero una sociedad justa, ¿no? Entonces, si yo veo que una enfermedad tiene unas causas que escapan a la persona, tengo que atacar esas causas, ¿no? Entonces, primero, digo, en el bañado hay vagos, en el bañado hay violentos, habría que preguntarse primero por qué. Pero, además de eso, no refleja la realidad. Es decir, es cierto, en el bañado
de 100 personas habrá 5 violentas, habrá a lo mejor 10 vagos, es el 15%. Y luego el 85%, lo que queda del bañado es esa es la imagen, de esos poquitos que son vagos, de esos que son violentos, ¿no? Sin hacernos la pregunta fundamental, ¿no? Pero yo he descubierto que se pusieron los artilleros. Si la gente fuera vaga, no habría trabajo ahí. Los artilleros dan trabajo a 200 personas. Si hay 500, habría 500 que pedían trabajo. Hay gente que golpea constantemente para tener trabajo. No hay más, ¿no? Si hay construcción, enseguida hay un montón de gente que está trabajando, ¿no? Hay mucha gente que trabaja. Hay un trabajo, por ejemplo, muchas mujeres trabajan de limpiadoras en empresas de limpieza. Limpieza en el Palacio de Justicia, en el IPS, en un montón de instituciones, ¿no? Estas trabajadoras salen a las 4 de la mañana. No hay ómnibus. Se van caminando 5 o 6 kilómetros para llegar al primer ómnibus. Entran a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana. Trabajan hasta las 6, 7 de la tarde. Trabajan 10, 11 horas. Llegan al barrio a las 8, 9. Se encuentran con sus hijos. Hay un montón de gente así. Ganan 1.400.000 guaraníes por mes. Y trabajan años con ese sueldo. O sea, hay un montón de gente. Tal vez ese tipo de personas representen más a los verdaderos bañadenses Que esos 15%. Claro, hay una imagen que yo digo, la televisión, qué lindo sería si la recogiera, ¿no? Porque hay en el bañado una persona que fue violenta y que se discutieron y se acuchilló, ¿no? Salimos en todos los medios de comunicación, pero en el bañado los universitarios que van a estudiar, que ya hay un grupo cada vez más grande, ¿no? Terminan por la noche porque ningún universitario bañado tiene plata para pagarse. Son gente que trabaja. Son gente que trabaja de mañana o de mañana y de tarde y luego termina su trabajo a las 5 o 6 de la tarde y se va a su facultad y vuelve a las 10. ¿Y cómo llega? Andando, porque ya no hay ómnibus, ya no entra el ómnibus. Los estudiantes en el bañado no hay más que un colegio que llega hasta sexto de la básica, no llega ni siquiera a la básica. Toda la gente que estudia bachiller, que son bastantes, ya estudian fuera del bañado. Correcto. De tarde, ¿cuándo vienen? Vienen ya cuando no hay ómnibus. Hay filas de estudiantes, de adolescentes, de jovencitos de 12 a 16, 17 años, que ves filas enormes que vienen caminando 3, 4 kilómetros. Digo, esto nunca sale. Esta imagen nunca sale. Y esta es una imagen del bañado. Exactamente. Entonces, hay una gran discriminación, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay una pregunta más grande. Si yo siembro miseria, ¿puedo cosechar maravillas? Es decir, no puedes. Yo, una cosa que he valorado en el bañado es la resiliencia que tiene el ser humano. Porque yo que tuve tantas posibilidades de desarrollarme bien, de estudiar, me cuesta tanto ser buena persona. Digo, esa persona que nació a veces sin padre, sin casa, sin alimentación, sin salud, en una escuela que no funciona, tal. Y yo quiero que esa persona sea activa, maravillosa, pacífica. Lo que me extraña es que salen gente maravillosa del bañado. Hay líderes extraordinarios. Correcto. Y nosotros en eso hemos puesto nuestro granito de arena. Correcto. Porque en el bañado del CAMSAT nos propusimos de entrada 3 cosas. Asistir sin caer en la beneficencia barata. Tenemos un lema en CAMSAT que decimos asistencia sí, asistencialismo no. ¿Qué? Y lo trabajamos bastante, ¿no? Igual que decimos no elegimos la pobreza, pero trabajamos para superarla. Es un lema de CAMSAT.
no elegimos la pobreza y Pero trabajamos para superarla. Entonces, nosotros dijimos, sí, hay que asistir. No podemos. Tuvimos un comedor, por ejemplo, años. Los niños se iban al colegio sin comer. Entonces, años mantuvimos con mucho sacrificio para que esos niños fueran a la escuela comiendo algo, ¿no? Correcto. El día, hace 10 años así, que las escuelas de la zona ya dieron de comer, nosotros terminamos ese comedor, ya no tenía sentido. Por suerte. Luego dijimos la formación y capacitación. Hemos trabajado con becas para que estudien bachiller, becas universitarias, formación profesional. Hemos trabajado que no tiene nombre. Las áreas de CAMSAT, que son pues de salud, de deporte, de cultura, de un montón de cosas, siempre hemos dicho, de radio, tenemos una radio comunitaria, hemos dicho, la gente que trabaja acá tiene que ser gente del bañado. Comienza, es locutora o es administradora, que vaya a la universidad, que haga su carrera y que luego trabaje. Claro, de 2 o 3 que hacen eso, 3 se van. Claro. Es normal, pero es normal. Exactamente. Pero muchos se quedan. Exactamente. Y son gente, en este momento de los 20 o 30 personas que trabajan en CAMSAT, ¿no? De maestros, de tal, la mayoría tienen título universitario. Y provienen del bañado. Del bañado. Y son de esas, nosotros becas secundarias hemos dado miles. Padre, permítame preguntarle. Y la otra digo, La otra pata. asistencia, Formación. y organización de la gente. Y crear liderazgos propios para que el bañado sea sujeto de su propio desarrollo. Para que el pobre sea sujeto de su propio desarrollo. Cuando alguien va a ayudar al bañado, que gracias a Dios hemos tenido mucha solidaridad, ¿verdad? Siempre hemos dicho, si viene a sustituir a la gente, mejor que no venga. Usted viene enfermera, quiere ayudar, una maravilla, pero aquí hay gente que quiere ser enfermera, ayúdela, que estudie, que sea enfermera, que en el bañado pueda haber enfermeras del bañado. Okay. Y eso ha sido eso mantenido 30 años. Exactamente. Lógico. Padre, una vez usted dijo, nunca me voy a resignar a el dolor, a luchar en contra del dolor que causa la pobreza. ¿Tiene un responsable ese dolor? ¿Hay un responsable de ese dolor o es simplemente la lotería de la vida? Para el pobre es la lotería, pero a nivel social, porque claro, el pobre le tocó eso. Nadie eligió nacer en el bañado. Nadie dijo yo podía haber nacido en Villamorra, pero preferí nacer en el bañado. Nadie eligió. Eso fue una lotería, ¿no? Como dice también un pensador latinoamericano, dice, la lotería biológica o demográfica es muy justa. Porque, claro, yo digo, mis sobrinos en España son gente de clase media alta, algunos alta ya, ¿no? Y les veo con todas las comodidades, digo. Y ese niño que vive enfrente de mi casa es igual que mi sobrino. Es el mismo niño, tiene las mismas ilusiones, tiene la misma capacidad, pero sin embargo ¿qué futuro más negro tiene? Y el otro tiene todas las puertas abiertas. Es una lotería. Pero, digo, desde ese punto de vista de la persona, pero no, hay que preguntarse por qué hay pobreza en el mundo. Yo creo que hay causas mundiales que son causas mundiales, ¿no? Y yo creo que la superación de la pobreza y la conservación de la naturaleza son dos causas que tendrían que ser asumidas por todos los gobiernos, por todos los partidos políticos, por la cultura, y tomarlas como leitmotiv para justificar una vida que vale la pena. Porque si yo al final un país, un partido político, un proyecto cultural contribuyó a que la pobreza disminuya en el mundo, a que
la naturaleza sea conservada y se garantice el futuro, ese partido se justifica, esa nación se justifica, esa persona se justifica. Y si no, fuimos causa de este desastre, ¿no? La pobreza tiene unas causas, y son causas estructurales, que son municipales, nacionales e internacionales. Y hoy día es muy doloroso pensar que hay tanta pobreza y tanta hambre en el mundo y estamos sumidos en 3 o 4 guerras impresionantes en la humanidad, ¿no? Padre, volvamos a ese chico que usted mencionaba y decía que injusto, tiene un futuro negro por delante y otro chico igual tiene todas las puertas abiertas. En la medida que ese chico crece y ve que al lado suyo hay un tren que ofrece todas las oportunidades y donde hay gente montada, pero él no está invitado a subir. Él camina al lado del tren, pero no puede subir por su condición, porque no tiene los recursos. ¿Genera eso algún tipo de duda existencial en la gente de los bañados respecto a Dios? No, yo creo que no. Respecto a Dios, no. La gente de los bañados es mayoritariamente creyente y yo creo que tiene una noción, desde el punto de vista católico por lo menos, una noción de Dios muy interesante y muy deformada también. Subsisten las dos. Muy interesante en el sentido de que encuentra apoyo, encuentra refugio, encuentra motivo de paz, de cierto modo, en ese Dios que está, en el que cree, al que reza, al que ora, ¿verdad? Eso es. Pero también tiene una parte un poco deformada porque ese Dios justifica muchas veces cosas que no hay que justificar. Hay cosas que no es porque Dios quiera, no es porque, sino porque hay unas causas que no analiza, porque no tiene elementos para analizarlo, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que en eso la religión tiene que jugar un papel más liberador, es decir, una religión que da motivos para luchar, motivos para ser fuerte, motivos para resistir, porque la fe en Dios, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, ¿verdad? Pero eso no quita todos los problemas. Con todos los problemas que tengo, si tengo a Dios, no voy a claudicar ni voy a quebrarme. Ok. Padre, la sociedad de los paraguayos ha avanzado mucho en los últimos años o en las últimas décadas. Hace algunas décadas atrás era un crimen ser homosexual. Hoy somos mucho más tolerantes dentro de nuestra sociedad conservadora. Hace algunos años o décadas atrás, la mujer no podía pretender ocupar lugares laborales que ocupan los hombres, porque el trabajo de la mujer estaba en la casa, con los hijos, en la cocina tal vez. Hoy nos escandalizaríamos si alguien le prohíbe a la esposa trabajar porque la mujer no debe hacerlo, porque la mujer tiene que quedarse en su casa. Seguramente eso hoy nos escandalizaría, porque hemos avanzado mucho en los últimos años. Pero no nos escandaliza ver a una madre con chicos muy pequeños, bebé, durmiendo en la calle. No nos escandaliza la pobreza. ¿Por qué no nos escandaliza la pobreza? Nos acostumbramos. Yo creo que es lo peor que puede pasar es acostumbrarse. Hay cosas que no tendríamos jamás que acostumbrarnos. Pero también contribuyen mucho la falta de formación, la falta de hay elementos que en Roma decían pan y circo. Y yo creo que también nuestra sociedad al pobre le da el pan y el circo, ¿verdad? El fútbol y la cervecita y cuanto cosas más y ya. Y el que no es pobre, pues qué cómodo, ¿verdad? No pensar en la pobreza. Qué cómodo el mirar para otro lado, ¿verdad? Y no cuestionarse. Entonces, yo creo que naturalizamos hoy lo que no deberíamos. Lo que no deberíamos. Y muchas veces
en Europa se llegó a un Estado social de derecho con grandes luchas y con grandes revueltas y con grandes revoluciones. Lastimosamente uno dice, lo que pasó hace 2 siglos ahora se podía lograr con cultura, con racionalidad, con otros planes, ¿no? Pero avanzamos muy poco en ese sentido, lamentablemente. Correcto. Padre, permítame, voy a hacerle una pregunta y me la responde luego de la pausa porque tenemos que hacer una única pausa. Un filósofo español, creo que el apellido es Paniker, no recuerdo exactamente, Paniker, el apellido, decía, veo a Dios en un amanecer o en un atardecer. Veo a Dios en el rostro de una mujer o de un niño, pero en la tecnología no encuentro rasgo de Dios ni rasgo de espiritualidad. ¿Le preocupa la humanidad en tiempos donde podríamos estar convirtiéndonos en esclavos tecnológicos? ¿Me la responde? Después de la pausa. Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme recordarles que las tarjetas de crédito del Banco GNB ahora están cargadas de más experiencias, más descuentos y más beneficios. Solicita tu tarjeta visitando cualquiera de las sucursales del Banco GNB, ingresando a la página web www.bancognb.com.py o llamando al call center 417-6000. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el padre Pedro Velasco. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Ir al sauna está bien, pero que tu oficina sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Imports. Estamos de regreso con el padre Pedro Velasco. Padre, le dejaba la pregunta acerca de si le preocupa la humanidad en estos tiempos tecnológicos. Sí, preocupa enormemente porque la técnica es una herramienta humana, una herramienta maravillosa y imparable. Es decir, el ser humano tiene inteligencia, tiene capacidades. Para un creyente son dones de Dios, ¿verdad? Entonces, todo lo que podamos lograr con la investigación científica, con la ciencia, con la técnica, es maravilloso. Pero ¿qué pasa si no hay una pregunta ética y una pregunta humanista y nos preguntamos al servicio de qué tiene que estar la técnica y la ciencia? Cuando esa pregunta no la hacemos y no la trabajamos y no forma parte del progreso humano, la técnica puede convertirse en un elemento destructivo de la humanidad. Entonces, en ese sentido, sí que realmente preocupa mucho hoy día, pero no por la técnica en sí, sino porque es una técnica sin corazón, sin humanidad, sin racionalidad en el fondo. Entonces, una técnica desbordada, bueno, sabemos que podemos terminar con la humanidad. Nunca el ser humano tuvo esa capacidad. Hoy día tenemos la capacidad de destruir el mundo, cosa que nunca la tuvimos. Exactamente. Gracias a la técnica. Si esa técnica se usara bien, no tendría que haber nadie que pasa hambre, nadie que no son doctores. Es decir, podríamos tener maravillas, ¿verdad? Pero
la usamos para otra cosa. Padre, quiero cerrar esta entrevista, pues ya se nos terminó el tiempo. Cuénteme, están trabajando hace muchos años en el proyecto Franja Costera. Sí, es que es un proyecto que hace 20 y tantos años que estamos trabajando y lo que nosotros nos proponemos en el Bañado con esta organización CAMSAT y ahora con todo el barrio, es decir, ¿por qué no podemos hacer que en Asunción los Bañados dejen de ser barrios excluidos y sean barrios incluidos en la ciudad? Por eso nos llamamos Franja Costera Inclusiva. Y significa vivir en una zona no inundable, si es posible en el Bañado mismo, y tener los derechos básicos, educación, salud, vivienda garantizados y tener un futuro mejor. Entonces, nosotros hemos estado trabajando mucho en eso. Hace 6 o 7 años, 8, en la presidencia de Cartes, que dijo Bañado Sur, Costanera Sur y Nuevo Barrio. Nosotros fuimos al ministro Gaona, ya una organización fuerte que tenemos, y le dijimos, ministro, ¿va en serio o va a bromas? Porque ya es la tercera vez que comienza y no pasa nada. No, va en serio. Bueno, nosotros queremos decirle que hace tiempo que trabajamos y que queremos ser parte de ese proyecto. Si se hace algo para el Bañado, queremos que el Bañado sea parte del proyecto. Entonces, desde entonces hemos estado trabajando y para nosotros el proyecto es hacer de esto una oportunidad para que la gente ya ahora, hace 7 años, trabajemos en qué es un barrio incluido, qué es un barrio digno. Y la misma gente lo definió. Tenemos 12 componentes sociales: educación, salud, inclusión laboral, cuidado medioambiental, a la tercera edad, niños, deporte, un montón de que la gente descubrió. O sea, ella misma vio, ¿no? Y nosotros decimos, estos son los componentes necesarios para que el Bañado sea lo que tiene que ser. Hemos logrado 65 hectáreas que ya están rellenadas, que van a ser para la gente del Bañado. Es un logro. Hemos logrado que haya 4 tipologías de viviendas diferentes según. Y hemos logrado que esos componentes se vayan incluyendo y estamos trabajando en eso. Por ejemplo, un componente fundamental, hay otros, es el trabajo. Si no hay ingresos, si no hay trabajo digno y si no hay formación, el barrio va a ser pobre siempre. Entonces dijimos, vamos a comenzar, vamos a capacitar gente. Estamos trabajando para que en estos años, antes de que se licite la primera obra dentro de unos días, dentro de unos meses, tengamos 2.000 o 3.000 personas del Bañado capacitadas. Ya hemos capacitado a casi 1.000 y luego vamos a promocionar los emprendimientos, pequeños emprendimientos. En el nuevo barrio puede haber 500 pequeñas empresas familiares. Exactamente. Pero eso no se improvisa, hay que trabajarlo ahora, lo estamos trabajando. Vamos a garantizar los trabajos de ahora. Entonces, va a haber un colegio, ahora no hay ningún colegio, va a haber un colegio y un polideportivo. Es decir, y eso, que la gente se empodere de eso. Nosotros, para mí el logro más grande del Bañado Tacumbú, yo estoy muy orgulloso de la gente del Bañado y estoy muy orgulloso de ser bañadense. Yo estoy muy orgulloso. Hemos logrado que el Bañado esté organizado. 40 organizaciones del Bañado formamos una sola organización que se llama Asamblea Permanente Unidos por la Franja, con 140 representantes que nos reunimos cada mes y medio. Ese es el motor. Padre, estoy muy orgulloso de haber contado con usted aquí en el programa. Le agradezco mucho y espero que se repita. Yo agradecido a que ustedes nos den esta oportunidad de dar otra imagen de la pobreza, que es la imagen que creo que es más real. Placenterazo, padre. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.